En una calle polvorienta de un barrio olvidado en las afueras de Ciudad de México, donde el sol ardiente del mediodía convertía el asfalto en un horno implacable, vivía una perra callejera llamada Luna. Su pelaje, una vez lustroso y marrón como la tierra fértil de las sierras, ahora estaba deslucido por el hambre crónica y las lluvias torrenciales que azotaban la ciudad cada temporada. Luna no era una perra común, era una madre devota, con un instinto protector que la impulsaba a sobrevivir en un mundo hostil dominado por los humanos. Su único cachorro, un pequeño bola de pelo negro y blanco al que en sus ladridos suaves parecía llamar pequeño, dependía completamente de ella para todo, calor, alimento y seguridad. Pequeño había nacido apenas unas semanas atrás, en un rincón oscuro y húmedo detrás de un basurero oxidado, rodeado de latas vacías y papeles rotos que el viento arrastraba como fantasmas errantes. Cada amanecer, Luna se despertaba con el primer rayo de luz filtrándose a través de las grietas de las paredes derruidas. Sus ojos, grandes y expresivos, color ámbar como el atardecer, escaneaban el entorno en busca de amenazas. La calle era un laberinto de peligros, autos que rugían a toda velocidad, dejando un rastro de humo negro y ensordecedor, niños crueles que, en su inocencia mal dirigida, arrojaban piedras o palos solo por diversión, sin entender el dolor que causaban, y las noches frías que calaban hasta los huesos, haciendo que el cuerpo de Luna tiritara incontrolablemente mientras acurrucaba a Pequeño contra su vientre para compartir el poco calor que le quedaba. Recordaba con un dolor sordo cómo había perdido a otros cachorros en el pasado, uno atropellado por un camión indiferente, otro envenenado por comida contaminada dejada por humanos descuidados. Pero Pequeño era diferente, en él veía una esperanza frágil, un motivo para seguir luchando. Cada día, Luna emprendía su peregrinaje en busca de sustento. Arrastraba su cuerpo exhausto por las aceras agrietadas, olfateando el aire cargado de olores urbanos, el hedor de la basura podrida, el aroma tentador de comida frita en los puestos ambulantes, y el peligro latente de otros perros callejeros que competían por los mismos restos. Rebuscaba en los contenedores rebosantes, hundiendo su hocico en pilas de desperdicios, ignorando las moscas que zumbaban alrededor y las ratas que huían asustadas. A veces encontraba un hueso roído o un trozo de pan endurecido, otras, solo vacío. Sus patas, llenas de heridas abiertas por el roce constante con el pavimento irregular, sangraban levemente, pero ella no se detenía. Pequeño, con sus ojos grandes y curiosos que brillaban como estrellas en la oscuridad, la esperaba temblando en su escondite improvisado, lamiendo sus patas heridas al regreso como si intentara curarlas con su cariño inocente. El barrio, poblado mayoritariamente por ancianos que habían visto pasar las décadas como páginas amarillentas de un libro viejo, era un testimonio vivo de la resiliencia humana y animal. Casas de adobe agrietado, con techos de lámina que resonaban como tambores bajo la lluvia, albergaban a personas como doña Elena, una viuda de 75 años que pasaba las tardes sentada en su porche descolorido, tejiendo mantas con hilos reciclados mientras observaba la vida callejera. Ella, con sus manos arrugadas por el tiempo y el trabajo en los campos de maíz de su juventud en Puebla, sentía una empatía profunda por Luna. Pobrecita, luchando por su cría como yo lo hice por mis hijos, murmuraba a menudo, recordando cómo había criado a 5 niños en medio de la pobreza, viéndolos emigrar uno a uno en busca de un futuro mejor en el norte. Un día particularmente sofocante, mientras Luna rebuscaba en un montón de basura cerca de una tienda abandonada, un hombre alto y fornido, con rostro endurecido por años de amargura acumulada, la vio por primera vez con atención. Se llamaba Don Ramiro, un recolector de basura de 62 años que había dedicado su vida a limpiar las calles de la ciudad, pero cuyo corazón se había vuelto tan sucio como los residuos que manejaba. Su piel morena, curtida por el sol implacable, estaba surcada por cicatrices de antiguas peleas en cantinas olvidadas. Vestía un overol manchado de grasa y sudor, y sus botas pesadas pisaban el suelo con autoridad, como si el mundo le debiera algo. Don Ramiro odiaba a los animales callejeros con una pasión irracional. Para él, eran plagas que ensuciaban su territorio, multiplicaban la basura y atraían enfermedades. Estos bichos solo traen problemas, murmuró para sí mismo, entrecerrando sus ojos oscuros con malicia al notar al cachorro acurrucado junto a su madre. Don Ramiro había crecido en un pueblo remoto de Guerrero, donde los perros eran útiles solo si cazaban o guardaban las fincas. Si no, eran eliminados sin piedad. En la ciudad, su trabajo lo había vuelto cínico, veía a diario cómo la gente tiraba basura sin remordimiento, y proyectaba su frustración en los indefensos. Al ver a Luna y Pequeño, un recuerdo amargo lo invadió. Años atrás,
un perro callejero había mordido a su hijo menor durante una tormenta, dejando una marca que nunca sanó del todo. Ese incidente avivó un rencor profundo, un fuego que ardía en su interior como las fogatas que encendía para quemar residuos. No dejaré que esto se multiplique ni causen más daño, pensó, mientras sus manos callosas se cerraban en puños. Planeaba algo siniestro, capturarlos esa misma tarde, llevarlos en su camioneta vieja al vertedero lejano y abandonarlos allí, donde el hambre y los depredadores harían el resto. O peor aún, algo que su conciencia oscura justificaba como una limpieza necesaria. Luna, con su olfato agudo desarrollado por años de supervivencia, detectó el olor a tabaco rancio y sudor que emanaba del hombre aproximándose. Su cuerpo se tensó como un resorte, erizando el pelaje de su lomo. Sintió el peligro inminente, un escalofrío que recorrió su espina dorsal como una corriente eléctrica. Pero su instinto maternal la obligaba a quedarse, no podía huir y dejar a Pequeño expuesto. Se paró protectora frente a él, gruñendo bajito, un sonido gutural que era más súplica que amenaza. Pequeño, ajeno al peligro inminente, jugaba con una hoja seca que el viento había arrastrado hasta su refugio, moviendo su colita diminuta con inocencia pura, sin saber que el mundo podía ser tan cruel. Los vecinos, ancianos que observaban desde sus ventanas empañadas por el polvo acumulado, susurraban oraciones entre dientes, recordando sus propias historias de pérdida y redención. Don José, un jubilado de 80 años que había emigrado de Andalucía, España, décadas atrás, se asomaba con sus gafas gruesas, evocando cómo en su juventud había rescatado a un perro herido durante la guerra civil, un acto que le salvó el alma en medio del caos. Estos animales nos enseñan más que muchos humanos, pensaba, sintiendo un nudo en la garganta. Doña Carmen, una mexicana de pura cepa con 78 años, bordaba un mantel mientras vigilaba, recordando cómo su perra fiel la había acompañado tras la muerte de su esposo en un accidente minero. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía presagiar tragedia, y el corazón de Luna latía con fuerza, presintiendo la tormenta que se avecinaba. Don Ramiro se acercó sigilosamente, su sombra alargada proyectándose sobre el basurero como un presagio ominoso. Sacó una cuerda gruesa y raída de su bolsillo, enrollándola en su mano con deliberación. Luna retrocedió un paso, pero no huyó, sus ojos suplicantes brillaban bajo la luz tenue de un farol callejero que parpadeaba intermitentemente. Pequeño, sintiendo la tensión de su madre, se acurrucó más contra ella, emitiendo un gemido suave que rompía el silencio opresivo. El aire se cargaba de suspense, como si el tiempo mismo se detuviera, esperando el siguiente movimiento. ¿Qué haría don Ramiro? ¿Cumpliría su plan cruel, o algo intervendría? La tensión crecía palpable, dejando a todos con el aliento contenido, el pecho oprimido por la incertidumbre. En ese momento, el barrio parecía contener la respiración, un microcosmos de la lucha eterna entre la crueldad y la compasión, donde una perra y su cachorro representaban a todos los indefensos del mundo. Luna, en su mente animal pero intuitiva, revivía flashes de su vida, el abandono de su dueño anterior, un hombre ebrio que la dejó atada a un poste bajo la lluvia, las noches de hambre en que robaba comida de mercados, arriesgando patadas y gritos, y ahora, esta amenaza inminente que ponía en jaque su maternidad. Pequeño, con su pelaje suave y sus patitas torpes, era su luz en la oscuridad, el motivo por el que cada músculo de su cuerpo dolido seguía moviéndose. Don Ramiro, ajeno a estos pensamientos profundos, avanzaba con paso firme, su mente fija en el acto que consideraba justificado. Los ancianos del barrio, testigos silenciosos, sentían el eco de sus propias vidas, pérdidas de seres queridos, abandonos familiares, pero también momentos de gracia inesperada. El viento soplaba suavemente, llevando el olor de la basura y la promesa de cambio, mientras la escena se desarrollaba como un drama eterno, capturando la esencia de la vulnerabilidad y la esperanza. Don Ramiro, un viudo solitario de 60 años que arrastraba el peso de una vida marcada por la dureza, había crecido en la pobreza rural de un pequeño pueblo en Oaxaca, donde el sol quemaba la tierra seca y los perros eran vistos como plagas y no servían para cazar ratas o guardar las chozas de adobe. En aquellos tiempos lejanos, recordaba cómo su padre, un campesino de manos callosas y espalda encorvada por el trabajo en los campos de maíz, le enseñaba a tratar a los animales con frialdad. Si no ayudan, estorban, le repetía mientras ahogaba a cachorros no deseados en el río turbio que serpenteaba por el valle. Don Ramiro, entonces un niño de ojos curiosos pero ya endurecidos por la necesidad, aprendió esa lección a la fuerza,
internalizando un desprecio por lo que consideraba inútil. Ahora, en la urbe caótica de Ciudad de México, con sus calles atestadas de autos humeantes y edificios grises que bloqueaban el horizonte, su trabajo como recolector de basura lo había vuelto aún más cínico. Pasaba las madrugadas conduciendo una camioneta oxidada, cargada de residuos fétidos, recogiendo los desechos de una sociedad que lo ignoraba. Su hogar era un cuartucho oscuro en el mismo barrio, con paredes agrietadas y un colchón viejo donde dormía solo, atormentado por recuerdos de su esposa fallecida en un accidente años atrás, y de su hijo, ahora lejano y resentido. Esa tarde, bajo un cielo nublado que amenazaba con otra tormenta monzónica, don Ramiro regresaba de su ruta diaria cuando vio a Luna y Pequeño en el rincón del basurero. El aire estaba cargado de un olor a podredumbre y humo de tacos fritos de un puesto cercano, pero él solo percibía la intrusión de aquellos bichos. Al ver a la perra rebuscando entre los desperdicios, y al cachorro acurrucado a su lado, un recuerdo amargo lo invadió como una puñalada. Años atrás, en una noche lluviosa similar, un perro callejero había mordido a su hijo pequeño en la pierna mientras jugaba en la calle. El niño, con apenas 8 años, había gritado de dolor, la sangre mezclándose con el lodo, y don Ramiro había corrido al hospital con él en brazos, jurando venganza contra todos los animales errantes. Ese incidente avivó un rencor profundo, un fuego que ardía en su pecho como las brasas de una fogata mal apagada. No dejaré que esto se multiplique ni causen más daño, pensó con determinación, sus cejas fruncidas en una expresión de ira contenida. Sacó una cuerda gruesa y áspera de la caja trasera de su camioneta oxidada, un vehículo que chirriaba con cada movimiento, cubierto de abolladuras y manchas de pintura descascarada. La cuerda, usada para atar sacos de basura, ahora serviría para un propósito más siniestro. Planeaba capturarlos con rapidez, atarlos juntos y llevarlos al vertedero lejano en las afueras de la ciudad, un lugar infernal donde montañas de basura se pudrían bajo el sol, atrayendo aves carroñeras y ratas gigantes. Allí, los abandonaría a su suerte, o peor aún, algo que su conciencia oscura justificaba como limpieza, quizás un golpe rápido para acabar con su miseria, o dejarlos atados para que el hambre y el calor hicieran el trabajo sucio. En su mente torcida, no era crueldad, sino practicidad. El mundo ya tenía suficientes problemas sin más perros multiplicándose en las calles. Luna, con su olfato agudo afilado por años de supervivencia en la jungla urbana, detectó el olor a tabaco rancio y sudor agrio del hombre aproximándose. Era un aroma que asociaba con peligro, similar al de los vendedores ambulantes que la ahuyentaban a patadas o los niños que la perseguían con palos. Su cuerpo se tensó inmediatamente, los músculos bajo su pelaje deslucido contrayéndose como resortes listos para saltar. Se paró protectora frente a Pequeño, interponiendo su delgado cuerpo entre él y la amenaza, gruñendo bajito, un sonido ronco y gutural que emergía de lo profundo de su garganta, vibrando en el aire quieto de la tarde. Sus costillas eran visibles bajo la piel tensa y manchada, un testimonio vivo de días sin comida adecuada, donde solo encontraba restos putrefactos o agua contaminada de charcos. Pequeño, ajeno al peligro inminente, jugaba inocentemente con una hoja seca que el viento había arrastrado hasta su refugio, mordisqueándola con sus dientecitos afilados pero aún tiernos, moviendo la cola diminuta en círculos entusiastas, como si el mundo fuera un parque de diversiones. Sus ojos, grandes y negros como perlas oscuras, brillaban con curiosidad infantil, ignorando la sombra que se cernía sobre ellos. Los transeúntes pasaban indiferentes por la calle adyacente, apresurados con bolsas de compras o celulares en mano, absortos en sus propias vidas, un joven repartidor en bicicleta zigzagueando entre autos, una mujer con un carrito de supermercado lleno de frutas maduras, un grupo de escolares riendo a carcajadas. Nadie parecía notar la drama que se desarrollaba en el rincón olvidado, como si el sufrimiento de los animales callejeros fuera invisible en el tapiz urbano, pero no todos eran ciegos a la escena. Una anciana llamada Doña Rosa, de 80 años y con arrugas profundas que contaban historias de la Revolución Mexicana, aquella época de balas y promesas rotas que su abuela le había narrado junto al fogón, observaba desde su porche desvencijado. Su casa, una estructura baja de ladrillos envejecidos con un techo de tejas rotas, era un refugio de recuerdos, fotos amarillentas de su marido, un zapatista caído en batalla, y un rosario colgado en la pared que tocaba cada noche en oración. Doña Rosa, con su vestido floreado desteñido por lavadas infinitas y un chal de lana sobre los hombros encorvados, había perdido a su esposo décadas atrás en un enfrentamiento olvidado, y desde entonces, la soledad la había envuelto como una niebla espesa. Recordaba cómo su propio perro,
un mestizo leal llamado Pancho, la había salvado de esa soledad, acompañándola en caminatas por el barrio, lamiendo sus manos arrugadas en momentos de melancolía, hasta que el animal murió de viejo, dejando un vacío que aún dolía. «Pobrecitos», murmuró para sí misma, sintiendo un nudo apretado en la garganta, como si tragara un trozo de pan seco. Sus ojos, nublados por cataratas incipientes pero aún agudos, se llenaron de una humedad traicionera al ver a Luna protegiendo a su cachorro. Don Ramiro se acercó sigilosamente, sus botas pesadas pisando el suelo polvoriento con cuidado para no alertar a la perra prematuramente. La cuerda en su mano derecha se balanceaba ligeramente, lista para ser lanzada como un lazo de vaquero en una feria rural. Su sombra alargada, proyectada por el sol poniente que teñía el cielo de un naranja sanguinolento, cubría a la familia perruna como un manto ominoso, oscureciendo el rincón y haciendo que Pequeño se detuviera en su juego, olfateando el aire con confusión. Luna retrocedió un paso, luego otro, ladrando con desesperación creciente, un aullido que cortaba el aire como un lamento humano, ecoando contra las paredes desconchadas de los edificios cercanos. Sus ojos suplicantes, brillantes bajo la luz tenue de un farol callejero que parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse, parecían implorar piedad, reflejando el terror puro de una madre enfrentando la pérdida inminente. El aire se cargaba de suspense, un silencio pesado roto solo por los ladridos de Luna y el distant rugido de un autobús pasando por la avenida principal. ¿Lograría el hombre su cruel intención? La pregunta flotaba en el ambiente como un nubarrón cargado de lluvia, tensando cada músculo en el cuerpo de Doña Rosa, quien se aferraba al pasamanos de su porche con manos temblorosas, sus nudillos blanqueados por la fuerza. Pequeño se acurrucó más contra el vientre de su madre, temblando como una hoja en el viento, sus gemidos suaves uniéndose al coro de desesperación. Mientras tanto, el corazón de Luna se rompía en pedazos, latiendo con fuerza errática, imaginando un futuro sin su hijito, un vacío que la devoraría como el hambre que ya conocía tan bien. La escena era desgarradora, un tableau vivo de vulnerabilidad animal que evocaba lágrimas en quienes la imaginaban, recordando el sufrimiento de una madre perruna tan similar al humano, el instinto protector, el amor incondicional, la lucha contra un mundo indiferente. En el barrio, otros ancianos comenzaban a asomarse, atraídos por los ladridos, don Manuel, un veterano de la guerra con una cojera permanente, y doña Luisa, una costurera que había perdido a sus hijos en la migración al norte. Susurraban entre sí, compartiendo miradas de preocupación, evocando sus propias historias de abandono y resiliencia. Don Ramiro, ignorando todo, dio un paso más, la cuerda desenrollándose en su mano como una serpiente venenosa. Luna gruñó más fuerte, mostrando los dientes en un intento vano de intimidación, su cuerpo delgado pero firme como una barrera viviente. Pequeño, ahora consciente del miedo, se pegó a ella, lamiendo su pata herida en un gesto instintivo de consuelo. El sol se hundía más, alargando las sombras y enfriando el aire, mientras el suspense crecía como una ola a punto de romper. Doña Rosa, con el corazón acelerado, pensó en intervenir, pero sus piernas débiles la traicionaban. El barrio parecía contener la respiración, un microcosmos de drama donde la crueldad humana se enfrentaba al amor maternal, dejando a todos, incluso a los indiferentes transeúntes que ahora miraban de reojo con un nudo en el estómago, ansiando un giro que evitara lo inevitable. En ese momento, el viento trajo un olor a lluvia inminente, como si el cielo mismo llorara por lo que estaba a punto de suceder. La mente de don Ramiro bullía con justificaciones. Es por el bien del barrio, se decía, recordando las quejas de vecinos sobre perros que rebuscaban en la basura, esparciendo desechos. Pero en el fondo, un atisbo de duda parpadeaba, un recuerdo fugaz de su propia infancia, cuando un perro lo había seguido a casa y le había dado compañía en noches solitarias. Sin embargo, lo reprimió, avanzando con determinación. Luna, exhausta pero feroz, ladró una vez más, un sonido que resonó como un grito de auxilio en la calle desierta. Pequeño temblaba incontrolablemente, su colita quieta ahora, sus ojos buscando refugio en los de su madre. Doña Rosa murmuró una oración a la Virgen, sus labios moviéndose en silencio, esperando un milagro en medio de la tensión asfixiante. La escena, rica en detalles sensoriales, el polvo levantado por los pies de don Ramiro, el temblor de las orejas de Luna, el inocente gemido de Pequeño construía un suspense que atrapaba el alma, haciendo que el tiempo se estirara como un elástico a punto de romperse, y así, con el crepúsculo envolviendo el barrio en tonos púrpura, don Ramiro levantó la cuerda, listo para lanzar. Luna se preparó para el impacto, su cuerpo un escudo viviente,
mientras el corazón de todos los testigos latía al unísono, suspendido en la incertidumbre de lo que vendría a continuación. La noche caía como un manto pesado y sofocante sobre el barrio olvidado, envolviendo las calles polvorientas en una oscuridad que parecía cargada de presagios siniestros. Las luces tenues de los faroles callejeros parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras alargadas que bailaban como espectros en las paredes desconchadas de las casas bajas. El aire, aún cálido por el sol del día, se había vuelto espeso, mezclado con el olor a tierra húmeda y basura acumulada, un recordatorio constante de la precariedad que reinaba en aquel rincón de las afueras de Ciudad de México. Don Ramiro, con su figura imponente y su paso decidido, avanzaba como un depredador en su territorio, sus botas pesadas levantando nubes de polvo que se arremolinaban a su alrededor. Su rostro, surcado por arrugas profundas como cañones erosionados por el tiempo, reflejaba una determinación fría, forjada en años de amargura y soledad. No había duda en su mente, este era el momento de actuar, de eliminar lo que consideraba una plaga más en su rutina diaria de recolector de basura. Luna, la perra callejera con pelaje marrón deslucido y ojos ámbar que brillaban con un instinto maternal feroz, sintió el peligro cerrar su cerco. Su corazón latía con fuerza desbocada, como un tambor de guerra en su pecho huesudo, mientras empujaba instintivamente a Pequeño hacia un hueco estrecho en la pared derruida del basurero. El cachorro, una bolita de pelo negro y blanco con patitas torpes y ojos curiosos, se resistía confundido, emitiendo gemidos suaves que partían el alma. Pero don Ramiro fue más rápido, su experiencia en manejar cuerdas y sacos pesados lo convertía en un cazador eficiente. Con un movimiento brusco y calculado, lanzó la cuerda gruesa alrededor del cuello de Luna, enrollándola con fuerza como si atara un fardo de residuos. El lazo se cerró con un chasquido seco, cortando el aire, y Luna huyó de dolor, un sonido agudo y desgarrador que resonó en las calles vacías como un lamento de agonía. Sus patas delanteras arañaban el suelo sucio, clavando las uñas en la tierra compacta en un intento desesperado por resistir, levantando surcos de polvo y dejando rastros de sangre de sus heridas abiertas. Pequeño, escondido pero visible en la penumbra, lloriqueaba aterrorizado, su cuerpecito temblando como una hoja en una tormenta. Sus ojos grandes se abrían de par en par, reflejando el terror puro de ver a su madre en peligro, y su colita, usualmente juguetona, ahora se escondía entre sus patas traseras. «Cállate, bestia», gritó don Ramiro, su voz ronca y grave resonando como un trueno en las calles desiertas, ahuyentando a un par de gatos errantes que merodeaban cerca. El eco de su grito se perdía en la noche, pero no antes de invadir los hogares cercanos, donde las ventanas con cortinas raídas se entreabrían ligeramente. Los recuerdos de su infancia lo invadían como una marea imparable, perros abandonados en los caminos polvorientos de Oaxaca, moribundos de hambre bajo el sol implacable, con ojos vidriosos suplicando una misericordia que nunca llegaba. Él, como niño de pies descalzos y estómago vacío, había jurado no compadecerse jamás, endureciendo su corazón contra la vulnerabilidad, viéndola como una debilidad que el mundo no perdonaba. Ahora, en la madurez, arrastraba a Luna hacia la camioneta oxidada estacionada a unos metros, sus músculos tensos bajo la camisa manchada de sudor, planeando arrojarla al río contaminado que serpenteaba por las afueras, un cauce negro y pestilente lleno de desechos industriales y plásticos flotantes. Allí, con su cachorro, un acto que consideraba misericordioso, para acabar con su miseria, un final rápido en las aguas turbias que arrastrarían sus cuerpos hacia el olvido, pero Pequeño no se rindió. El cachorro, impulsado por un instinto valiente que contrastaba con su fragilidad, salió corriendo de su escondite, sus patitas cortas pisando el suelo con torpeza pero determinación. Se lanzó hacia los tobillos del hombre, mordisqueando con sus dientecitos afilados pero inofensivos, un acto de defensa desesperada por su madre. Don Ramiro, irritado, lo pateó suavemente con el borde de su bota, enviándolo rodando por el polvo como una pelota abandonada. Pequeño rodó unos metros, cubriéndose de tierra, y soltó un yelp de dolor que se mezcló con el aullido continuo de Luna. Ella luchaba con todas sus fuerzas, retorciéndose en el lazo que le cortaba la respiración, sus ojos llenos de lágrimas perrunas que rodaban por su hocico, brillando bajo la luz mortecina del farol. En su mente animal, pero profunda en emociones, pensaba en su hijito desprotegido, imaginando un mundo sin él, las noches solitarias vagando por calles hostiles, el hambre eterno sin un propósito, el vacío de una maternidad robada. Sus músculos se tensaban hasta el límite, arañando el suelo con renovada furia, dejando surcos profundos que simbolizaban su resistencia. Doña Rosa,
la anciana de 80 años con arrugas que narraban una vida de luchas y pérdidas, observaba la escena desde su ventana empañada. Su casa, una humilde estructura de adobe con un porche inclinado, era un santuario de recuerdos, fotos descoloridas de su juventud durante la Revolución, un rosario colgado en la pared que tocaba cada noche, y el eco de risas de hijos que habían emigrado al norte en busca de un sueño americano que rara vez se cumplía. No pudo contenerse más, sus manos arrugadas, venosas y temblorosas por la artrosis, se aferraban al marco de la ventana mientras un nudo se formaba en su garganta. Recordaba a su propia perra fiel, una mestiza llamada Estrella, que la había acompañado en la vejez solitaria tras la muerte de su marido en un accidente en las minas. Estrella había sido su consuelo, lamiendo sus lágrimas en noches de insomnio, calentando sus pies fríos con su cuerpo peludo. «Dios mío, no permitas esto», susurró con voz quebrada, sus ojos nublados por lágrimas que amenazaban con desbordarse. Salió cojeando del umbral, apoyándose en su bastón de madera tallada, un regalo de su difunto esposo, sus pasos lentos pero firmes sobre el suelo irregular, ignorando el dolor en sus rodillas hinchadas. Otros vecinos ancianos, sentados en bancos oxidados bajo un árbol marchito en la plaza cercana, murmuraban conmocionados, sus voces bajas como un rezo colectivo. Don Pablo, un jubilado de 75 años con bigote blanco y sombrero desgastado, evocaba sus propias pérdidas, hijos que se fueron a España en busca de trabajo, dejando atrás promesas de regreso que nunca se cumplieron, y mascotas fallecidas que habían sido sus únicos compañeros en la soledad. Doña María, una viuda de 78 con chal negro sobre los hombros, recordaba cómo su gato había muerto de hambre durante un terremoto, un suceso que la había marcado para siempre. El grupo, con sus rostros iluminados por la luz amarillenta de un farol, intercambiaba miradas de preocupación, sus manos temblorosas aferrando bastones o rosarios, sintiendo el eco de sus vidas en el drama que se desarrollaba ante ellos. La tensión era palpable, un silencio pesado roto solo por los aullidos de Luna, que cortaban el aire como un lamento humano, un grito que parecía provenir de las profundidades del alma, evocando empatía en los corazones endurecidos por los años. ¿Llegaría el milagre a tiempo? La pregunta flotaba en el aire como un nubarrón cargado de tormenta, tensando cada fibra en los cuerpos de los testigos. Don Ramiro continuaba arrastrando a Luna, quien se debatía con renovada energía, su pelaje erizado y sus ojos suplicantes buscando ayuda en la oscuridad. Pequeño, magullado pero no derrotado, se levantó tambaleante, ladrando débilmente hacia el hombre, un sonido agudo que contrastaba con la ronca voz de don Ramiro. Doña Rosa avanzaba cojeando, su bastón golpeando el suelo con ritmo irregular, su mente llena de oraciones a la Virgen de Guadalupe, patrona de los desamparados. Los ancianos en los bancos se ponían de pie lentamente, sus articulaciones crujiendo como ramas secas, murmurando entre sí planes improvisados para intervenir. El barrio, usualmente dormido a esa hora, parecía despertar con un pulso colectivo de compasión, un susurro de esperanza en medio de la crueldad. El público, imaginando la escena en un video viral en YouTube, sentiría el pecho oprimido, el aliento contenido en la garganta, ansioso por un giro del destino que salvara a esta familia vulnerable. Cada detalle: el polvo levantado por la lucha de Luna, el temblor de Pequeño, las lágrimas silenciosas de Doña Rosa construía un suspense asfixiante, haciendo que el tiempo se estirara como un elástico a punto de romperse. Don Ramiro, ajeno a la conmoción que provocaba, tiraba con más fuerza, su sudor perlando la frente, mientras los recuerdos de su infancia lo cegaban a la piedad. Luna, exhausta pero inquebrantable, aullaba una vez más, un sonido que parecía invocar al cielo mismo. Pequeño corrió de nuevo hacia ella, pegándose a su lado en un acto de lealtad infantil. La noche se cerraba más, el viento trayendo un olor a lluvia inminente, como si las nubes lloraran por el drama. Doña Rosa, cada vez más cerca, extendía una mano temblorosa, su voz preparándose para gritar. Los ancianos se aproximaban, formando un círculo improvisado de testigos. El suspense crecía, un clímax de emociones que dejaba a todos con el corazón en un puño, esperando el momento en que la crueldad pudiera ser detenida. En ese instante, Luna sintió un tirón final, su cuerpo arrastrado hacia la camioneta, pero su espíritu no se rendía. Pensaba en las noches pasadas acurrucando a Pequeño bajo la lluvia, lamiendo sus heridas, compartiendo el último bocado. Don Ramiro, con la cuerda tensa, murmuraba maldiciones, su plan siniestro a punto de consumarse. Pero el barrio, con sus ancianos como guardianes silenciosos, se movía. Doña Rosa gritó finalmente: «Detente, Ramiro,
su voz frágil pero cargada de autoridad moral. Los otros se unieron, sus murmullos convirtiéndose en un coro. Pequeño ladró, un eco valiente. La tensión alcanzaba su pico, un momento suspendido donde el milagre parecía posible, un atisbo de luz en la oscuridad. El público, con lágrimas en los ojos, sentiría la emoción pura, el suspense resolviéndose en la promesa de redención, recordando que en la crueldad humana siempre hay espacio para la compasión. Don Ramiro se detuvo por un segundo, sorprendido por las voces, pero su rencor lo impulsaba. Luna, jadeante, miró a Pequeño con ojos de amor infinito. La escena, rica en detalles sensoriales, el frío de la noche, el olor a tierra, los sonidos de lucha, atrapaba la atención, haciendo que cada palabra, cada gesto, construyeran una narrativa inolvidable. Y así, con la luna asomándose entre nubes, el drama continuaba, dejando a todos ansiosos por el desenlace. Don Ramiro, con el rostro congestionado por la ira y el esfuerzo, empujó a Luna dentro de la caja trasera de su camioneta oxidada. El metal frío y abollado rechinó bajo el peso de la perra, que se resistía con todas sus fuerzas, arañando la pintura descascarada con las uñas rotas y dejando surcos profundos como marcas de desesperación. La cuerda, aún apretada alrededor de su cuello, le cortaba la respiración en jadeos cortos y dolorosos, pero Luna no dejaba de luchar, sus patas traseras se apoyaban contra el borde de la caja, empujando hacia atrás con una fuerza que parecía imposible en un cuerpo tan delgado y agotado. Pequeño, magullado por la patada anterior pero con el coraje intacto de un cachorro que solo conoce el amor de su madre, saltó tras ella sin dudar. Sus patitas cortas se resbalaron en el metal resbaladizo, pero logró trepar y acurrucarse inmediatamente al lado de Luna, pegando su cuerpecito tembloroso contra el flanco de ella. La perra, a pesar del dolor, giró la cabeza con dificultad y lamió la cabecita de su hijito, un gesto tierno y protector que contrastaba con la brutalidad del momento. Sus ojos ámbar, llenos de lágrimas perrunas, miraban a Pequeño con un amor infinito, como si quisiera grabar cada detalle de su rostro en su memoria por si aquella era la última vez. Don Ramiro cerró la tapa de la caja con un golpe seco que resonó en la noche como un portazo final. El sonido metálico hizo eco en las calles vacías, y por un instante, el barrio pareció contener la respiración. «Esto acaba aquí», masculló entre dientes, su voz ronca y cargada de resentimiento. Encendió el motor de la camioneta con un rugido ronco que ahogó los gemidos ahogados de Luna y los lloriqueos de Pequeño. El viejo vehículo tembló al arrancar, los escapes escupiendo humo negro que se mezclaba con la oscuridad. Aceleró por las calles empedradas y mal iluminadas, zigzagueando entre baches que hacían saltar la caja trasera. Luna, atada e inmovilizada, sentía cada sacudida como un latigazo en su cuerpo herido. Mientras el vehículo avanzaba hacia el vertedero lejano, un lugar infernal de montañas de basura putrefacta, gases tóxicos y aves carroñeras que revoloteaban como sombras, ella lamía a su cachorro con ternura infinita, sus movimientos lentos y resignados. Pensaba en los días pasados, cuando vagaban libres aunque hambrientos, las noches en que encontraba un cartón seco para cobijarse, los momentos en que compartía un trozo de tortilla rancia robada de un puesto, el calor de Pequeño acurrucado contra su vientre. Recordaba también las veces que humanos la habían ahuyentado a pedradas, la habían envenenado con comida contaminada o simplemente la habían ignorado como si no existiera. Pero nada dolía tanto como la idea de que su hijito pudiera sufrir el mismo destino. Don Ramiro conducía con el rostro impasible, las manos apretadas alrededor del volante desgastado. En su mente bullían justificaciones: el mundo está lleno de basura, y estos animales solo la aumentan, se repetía. Recordaba las quejas de los vecinos, las ratas que atraían los perros callejeros, las enfermedades que, según él, propagaban. Pero en el fondo, un eco lejano de su propia infancia lo acosaba, un cachorro que lo había seguido durante meses en su pueblo de Oaxaca, durmiendo a sus pies mientras su padre dormía borracho. Aquel perro había sido su único amigo en la soledad rural, hasta que su padre lo mató a palos por morder una gallina. Don Ramiro había llorado en silencio aquella noche, pero juró no volver a sentir debilidad. Ahora, esa promesa lo cegaba. De repente, un estruendo seco rompió la tensión. La rueda delantera izquierda pinchó con violencia, haciendo que la camioneta se desviara bruscamente hacia la derecha. Don Ramiro maldijo en voz alta, pisando el freno con fuerza mientras el vehículo patinaba sobre el asfalto irregular. «Maldición», exclamó, golpeando el volante con el puño cerrado. El motor se apagó con un estertor,
y el silencio de la noche volvió a envolverse alrededor, roto solo por los gemidos débiles que salían de la caja trasera. Bajó de un salto, con la linterna en mano, iluminando el neumático desinflado que yacía como una serpiente muerta sobre el suelo. Mientras se agachaba a revisar, maldiciendo entre dientes y sudando bajo la luz fría de la luna llena que asomaba entre nubes dispersas, algo inesperado comenzaba a suceder. Doña Rosa, alertada por los aullidos prolongados de luna que habían atravesado las paredes de su casa, no había podido quedarse quieta. Con el corazón acelerado y las piernas temblorosas, había salido cojeando al porche y gritado hacia la oscuridad: «¡Alguien ayude a esa perra!». Sus palabras, aunque débiles, fueron escuchadas. En cuestión de minutos, un grupo pequeño pero decidido de ancianos del barrio se reunió en la calle. Don Miguel, un veterinario retirado de Madrid que había emigrado a México décadas atrás por amor a su esposa mexicana ya fallecida, fue uno de los primeros en llegar. A sus 78 años, aún conservaba las manos firmes y la memoria precisa de quien había dedicado su vida a curar animales. Recordaba las inundaciones de los años 70, cuando junto a otros vecinos había rescatado perros y gatos de las aguas crecidas, cargándolos en botes improvisados mientras las familias humanas huían. Aquellos recuerdos lo impulsaban ahora, linterna en mano y bastón en la otra, avanzando con determinación. Junto a él caminaban doña Carmen, que llevaba una manta vieja enrollada bajo el brazo, y don Pablo, quien portaba una botella de agua y un trozo de pan duro que había sacado de su despensa. Otros ancianos se unieron, doña Luisa con su rosario apretado en la mano, don José cojeando pero firme, todos con rostros iluminados por la esperanza y la indignación. Formaban un grupo improbable, cuerpos encorvados por los años, rostros surcados por arrugas, ojos nublados pero brillantes de emoción. Caminaban despacio, pero con propósito, como si el barrio entero hubiera despertado para proteger a los más indefensos. Sus pasos resonaban en la calle desierta, un coro de bastones golpeando el pavimento, un susurro de voces que repetían oraciones y promesas. Luna, desde el interior de la caja, olfateó el cambio en el aire. Entre el olor a gasolina y neumático quemado, percibió algo nuevo, el aroma familiar de personas que no olían a amenaza. Pequeño, acurrucado contra ella, dejó de temblar por un instante y levantó la cabecita, curioso. Don Ramiro, aún inclinado sobre la rueda pinchada, no se dio cuenta de inmediato de las luces de linternas que se acercaban desde la oscuridad. Cuando levantó la vista, vio al grupo de ancianos aproximándose, sus figuras recortadas contra la luna, como guardianes salidos de un sueño antiguo. Doña Rosa, al frente, con su chal negro ondeando ligeramente con el viento, extendió una mano temblorosa hacia la camioneta. «No puedes hacerles daño», exclamó con voz quebrada pero firme. El suspense era eléctrico. Don Ramiro se puso de pie lentamente, la linterna iluminando su rostro sorprendido y defensivo. Luna, dentro de la caja, ladró débilmente, un sonido que ahora parecía pedir auxilio en lugar de amenaza. Pequeño asomó la cabeza por una rendija, sus ojitos brillando con una mezcla de miedo y esperanza. Los ancianos se detuvieron a unos metros, formando un semicírculo alrededor de la camioneta averiada. Don Miguel avanzó un paso más, su voz calmada pero autoritaria: «Esa madre y su cría necesitan ayuda, no crueldad». Los recuerdos de sus años como veterinario lo inundaban, tantos animales salvados en el último momento, tantas vidas devueltas gracias a un acto de bondad. La escena se volvía electrizante. El viento soplaba suavemente, llevando el olor a tierra húmeda y promesa de lluvia. Don Ramiro, por primera vez en muchos años, sintió que su plan se desmoronaba, que la soledad que había construido a su alrededor comenzaba a agrietarse. Luna, exhausta, lamió una vez más a Pequeño, como si supiera que algo estaba cambiando. Los espectadores que imaginaban esta historia en un video viral sentirían el pecho apretado, las lágrimas asomando, ansiosos por ver si este era el comienzo del milagro que todos esperaban. El barrio, silencioso hasta entonces, parecía contener el aliento colectivo, mientras la luna iluminaba la escena como un foco divino, esperando el siguiente movimiento en esta historia de sufrimiento, resistencia y, quizás, redención. En ese momento crítico, bajo la luz plateada de la luna llena que se filtraba entre las nubes dispersas, don Miguel avanzó con paso decidido hacia la camioneta averiada. Sus manos, aún hábiles pese a los años, temblaban ligeramente no por miedo, sino por la emoción contenida de quien sabe que está a punto de cambiar un destino. Se inclinó sobre la caja trasera,
iluminando con su linterna el interior oscuro donde Luna y Pequeño permanecían acurrucados. La perra, exhausta por la lucha, jadeaba con dificultad, la cuerda aún apretada alrededor de su cuello dejando una marca roja e inflamada en la piel. Sus ojos ámbar, nublados por el dolor y el agotamiento, se encontraron con los de don Miguel, y en ese instante pareció haber un reconocimiento silencioso, una súplica muda que no necesitaba palabras. Con delicadeza infinita, el veterinario retirado introdujo las manos y comenzó a aflojar el nudo de la cuerda, murmurando palabras suaves en español mezclado con un leve acento madrileño: tranquila, pequeña, tranquila, ya pasó lo peor. Luna, aunque temblaba de pies a cabeza, no opuso resistencia. Algo en la voz calmada y en el olor limpio de jabón y antiséptico que emanaba del hombre le transmitió seguridad. Cuando la cuerda cayó al suelo con un sonido sordo, ella soltó un suspiro profundo, casi humano, y lamió brevemente la mano que la había liberado. Don Miguel abrió completamente la tapa de la caja, permitiendo que el aire fresco de la noche entrara y barriera el hedor a miedo y metal caliente. Pequeño, al sentir la libertad, asomó la cabecita negra y blanca, olfateando con curiosidad renovada. Sus ojitos brillaban, y sin pensarlo dos veces, saltó al suelo, tambaleándose un poco por el golpe anterior, pero inmediatamente corrió hacia su madre, lamiéndole el hocico en un gesto de alivio y alegría infantil. Don Ramiro, aún de pie junto a la rueda pinchada, observaba la escena con una mezcla de incredulidad y algo que empezaba a parecerse a la vergüenza. Su cuerpo fornido parecía más pequeño bajo la mirada colectiva de los ancianos que lo rodeaban. Doña Rosa, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, se acercó cojeando y se arrodilló con dificultad junto a Pequeño. Extendió una mano temblorosa, y el cachorro, después de un instante de duda, se acercó y lamió sus dedos nudosos. Ese pequeño gesto bastó para que la anciana rompiera en sollozos silenciosos. «Mira qué valiente eres, Pequeño», susurró, recordando cómo su propia perra Estrella le había lamido las manos en las noches más oscuras de su viudez, cuando el silencio de la casa era más pesado que cualquier carga. Don Miguel, sin perder tiempo, examinó a Luna con profesionalismo. Pasó las manos por su cuerpo flaco, palpando costillas prominentes, heridas infectadas en las patas y una ligera fiebre que indicaba desnutrición avanzada. «Está muy débil, pero viva. Tiene fuerza en el corazón, esta madre. Solo necesita comida, agua y cuidados», diagnosticó con voz firme. Luego miró a don Ramiro directamente a los ojos. «No es tarde para cambiar lo que ibas a hacer. Nadie nace cruel, Ramiro. La vida nos endurece, pero también nos da oportunidades de ablandarnos». Don Ramiro bajó la mirada al suelo polvoriento. Por primera vez en décadas, sintió que el peso de su rencor se hacía insoportable. Los recuerdos que había enterrado emergieron como agua de un dique roto, la noche en que su hijo, con la pierna vendada, le había preguntado por qué odiaba tanto a los perros, la forma en que su esposa, antes de morir, le había dicho que la amargura lo estaba matando más rápido que cualquier enfermedad. «Yo, solo quería deshacerme de ellos», confesó con voz quebrada, casi inaudible. «Pensé que era lo mejor, para el barrio, para mí». Las palabras se le atoraban en la garganta, y por primera vez en años, sus ojos se humedecieron. Doña Rosa, con la sabiduría de quien ha vivido demasiadas pérdidas, se levantó lentamente y puso una mano arrugada sobre el hombro ancho del hombre. «Todos hemos sido crueles alguna vez, hijo. Todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos cuando la soledad nos deja solos con nuestros pensamientos. Pero el milagro no es que no hayamos caído, es que podemos levantarnos». Sus palabras, dichas con voz suave pero cargada de experiencia, resonaron en el grupo. Los demás ancianos asintieron en silencio, cada uno recordando momentos oscuros de su propia vida. Don Pablo, que había golpeado a su perro en un arranque de ira tras perder el trabajo; doña Carmen, que había dejado de alimentar a un gato callejero porque ya tenía suficientes bocas que mantener; don José, que había mirado para otro lado cuando niños maltrataban a un animal. Todos cargaban culpas, pero también todos habían encontrado, en algún momento, una chispa de redención. Luna, ahora libre, miró a don Ramiro con esos ojos profundos y perdonadores que solo los animales poseen. No había rencor en su mirada, solo una aceptación tranquila, como si entendiera el dolor humano mejor que muchos humanos mismos. Pequeño, juguetón ya, corrió alrededor de las piernas del hombre, moviendo la colita con inocencia pura, como si nada malo hubiera pasado.
Ese gesto inocente fue el golpe final. Don Ramiro se agachó lentamente, con movimientos torpes por la emoción, y extendió una mano temblorosa. Pequeño se acercó sin miedo y lamió sus dedos ásperos, dejando una huella húmeda de confianza absoluta. En ese instante, algo se rompió dentro de don Ramiro. Las lágrimas que había reprimido durante décadas rodaron por sus mejillas rugosas, mezclándose con el polvo de la calle. No era solo culpa, era alivio, era la sensación de haber sido visto, de haber sido perdonado por una madre perruna que, a pesar de todo, aún tenía capacidad de ofrecer amor. Los ancianos se acercaron, formando un círculo protector alrededor de la familia perruna. Doña Carmen sacó una botella de agua y un trozo de pan que había traído. Don Pablo abrió una lata de atún que guardaba en su bolsillo para emergencias. Luna comió con avidez contenida, compartiendo cada bocado con Pequeño, que movía la cola sin parar. La tensión que había mantenido al barrio en vilo durante horas comenzaba a disiparse, reemplazada por una calidez que nadie esperaba. Don Miguel sugirió llevar a Luna y Pequeño a su antigua clínica veterinaria, un local pequeño pero lleno de instrumental viejo y buenos recuerdos, que aún conservaba en el barrio. Allí puedo tratarla como se merece, dijo. Los ancianos asintieron, y entre todos organizaron el traslado. Don Pablo ofreció su carrito de compras para llevar mantas y comida. Doña Luisa prometió tejer una camita con retazos de lana. Doña Rosa ya planeaba hervir caldo de pollo para la recuperación. Don Ramiro, sin decir palabra, abrió la puerta del conductor y, con voz ronca, murmuró: «Suban. Los llevo yo». Nadie discutió. Mientras la camioneta, ahora con la rueda de repuesto colocada entre todos, comenzaba a moverse lentamente de regreso al barrio, Luna y Pequeño viajaban en la caja trasera, cubiertos con la manta de Doña Carmen, acurrucados el uno contra el otro. Luna miró hacia atrás, hacia la figura de don Ramiro al volante, y ladró suavemente, un sonido que no era de amenaza, sino de gratitud. Los espectadores que seguían esta historia en un video viral sentirían el pecho henchido de emoción, las lágrimas rodando sin control, el suspense finalmente resolviéndose en un clímax de bondad humana que parecía imposible minutos antes. La escena, con sus detalles sensoriales, el olor a tierra húmeda, el sonido de los bastones golpeando el asfalto, el lamido suave de Pequeño, las lágrimas silenciosas de don Ramiro, construía un momento inolvidable, donde la crueldad planeada se transformaba en compasión, y donde un grupo de ancianos recordaba al mundo que la vejez no es sinónimo de indiferencia, sino de sabiduría y capacidad de amar aún más profundamente. La noche, que había comenzado con sombras de amenaza, ahora se llenaba de esperanza. La luna, testigo silencioso, iluminaba el camino de regreso, como si aprobara el milagro que acababa de suceder en una calle polvorienta de las afueras de Ciudad de México. En ese momento crítico, con la luna ya alta en el cielo nocturno y el viento fresco de la madrugada barriendo el polvo de la calle, don Miguel se inclinó con cuidado sobre la caja trasera de la camioneta. Sus manos expertas, marcadas por décadas de curar animales heridos, trabajaron con precisión quirúrgica. Primero, aflojó la cuerda que aún quedaba colgando del cuello de Luna, desenrollándola con delicadeza para no lastimar más la piel enrojecida e inflamada. La perra, exhausta pero alerta, levantó la cabeza y lo miró fijamente. En sus ojos ámbar no había ya miedo, solo una mezcla de agotamiento y una confianza naciente, como si entendiera que aquel hombre de cabello blanco y voz suave representaba el final de la pesadilla. Con un movimiento suave, don Miguel la ayudó a bajar al suelo. Luna posó las cuatro patas con cuidado, tambaleándose un instante por la debilidad, pero inmediatamente se giró hacia Pequeño, que aún esperaba dentro de la caja. Con la ternura infinita de una madre que ha estado a punto de perderlo todo, lo tomó suavemente por el pescuezo con la boca, como lo hacía cuando era recién nacido, y lo depositó con cuidado en el suelo polvoriento. Pequeño, al tocar tierra firme, sacudió el cuerpo como si quisiera quitarse de encima todo el terror acumulado, y luego corrió en círculos alrededor de su madre, moviendo la colita con frenesí. Luna lo lamió repetidamente, cubriendo su cabecita negra y blanca con besos perrunos, asegurándose de que estuviera entero, de que respirara, de que aún fuera suyo. Ese gesto, tan simple y tan poderoso, hizo que varios de los ancianos presentes contuvieran el aliento. Doña Rosa, con las manos apretadas contra el pecho, dejó escapar un sollozo ahogado. Era como ver la vida misma afirmarse frente a sus ojos después de haber estado a punto de apagarse. Don Ramiro, de pie a unos metros, observaba la escena con los puños cerrados y la mandíbula tensa. Su respiración era pesada,
irregular. Por primera vez en muchos años, sintió que la armadura de resentimiento que había construido alrededor de su corazón comenzaba a resquebrajarse. Ver a Luna, esa perra flaca y herida, protegiendo y amando a su cachorro después de todo lo que él había intentado hacerle, fue como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que llevaba décadas en penumbras. Bajó la mirada al suelo, incapaz de sostenerla de nadie. Yo, solo quería deshacerme de ellos, murmuró, y su voz se quebró en la última sílaba. Era la primera vez que admitía en voz alta lo que había estado a punto de hacer, y pronunciarlo lo hizo real, doloroso, insoportable. Doña Rosa, con la sabiduría acumulada en 80 años de vida dura pero llena de amor, se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. Colocó una mano temblorosa pero firme sobre el hombro ancho del hombre. Todos hemos sido crueles alguna vez, Ramiro, dijo con voz suave, casi maternal. La vida nos pone pruebas que nos rompen, y a veces, en lugar de sanar, nos volvemos piedra. Pero el milagro no está en no haber caído, está en levantarse cuando alguien te tiende la mano. Sus palabras, dichas sin reproche, solo con comprensión profunda, hicieron que los ojos de don Ramiro se llenaran de lágrimas que no pudo contener. Rodaron por sus mejillas curtidas, dejando surcos limpios en el polvo acumulado. Era la primera vez que lloraba desde la muerte de su esposa, hacía 15 años. Los demás ancianos asintieron en silencio, cada uno recordando sus propias caídas y redenciones. Don Pablo pensó en la ocasión en que, cegado por la ira tras perder su empleo, había golpeado a su viejo perro. Doña Carmen recordó cuando, en un momento de desesperación económica, dejó de alimentar a un gato callejero que rondaba su patio. Don José evocó la vez que miró para otro lado mientras unos niños apedreaban a un perro en la plaza. Todos habían cometido errores. Todos habían sentido el peso de la culpa. Pero también todos habían encontrado, en algún momento, una chispa de bondad que les permitió volver a mirar al mundo sin odio. Luna, ahora libre, se acercó lentamente a don Ramiro. Sus pasos eran cautelosos, pero no temerosos. Se detuvo frente a él, levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. No había rencor en esa mirada, ni miedo, solo una aceptación tranquila y profunda, como si entendiera el dolor humano mejor que muchos humanos. Luego, con un movimiento lento y deliberado, extendió la lengua y lamió la mano colgante del hombre. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero para don Ramiro fue como si le hubieran quitado una piedra del pecho que llevaba décadas aplastándolo. Se arrodilló, torpe y tembloroso, y pequeño, sin dudarlo, corrió hacia él, saltando sobre sus rodillas y lamiéndole la cara con entusiasmo infantil. El hombre cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente mientras las patitas del cachorro se apoyaban en su pecho y su lengua cálida limpiaba el rastro de su dolor. En ese instante, el círculo de ancianos se cerró alrededor de ellos. Don Miguel sacó su viejo maletín de primeros auxilios, que siempre llevaba consigo por costumbre, y comenzó a limpiar las heridas de Luna con antiséptico y gasas. Está desnutrida, tiene infecciones en las patas y una ligera fiebre, pero su espíritu es fuerte. Vivirá, diagnosticó con voz segura. Mientras tanto, doña Carmen repartía trozos de pan y agua de una botella que había traído. Don Pablo abrió una lata de sardinas que guardaba para emergencias y la colocó frente a la perra, quien comió con avidez contenida, compartiendo cada pedazo con pequeño. Los ancianos comenzaron a hablar entre sí, recordando historias de rescates pasados: el perro que salvó a un niño de un incendio en los años 70, la perra que acompañó a una viuda durante 10 años de soledad, el gato que alertó a una familia de un escape de gas. Cada anécdota era un recordatorio de que los animales, en su simplicidad, a menudo enseñan a los humanos lo que significa la lealtad verdadera. Luna, ahora alimentada y atendida, se recostó en el suelo con un suspiro profundo. Pequeño se acurrucó contra su vientre, cerrando los ojos con la tranquilidad de quien sabe que está a salvo. Don Miguel sugirió llevarlos a su antigua clínica veterinaria, un local pequeño pero lleno de instrumental y buenos recuerdos que aún mantenía en el barrio. Allí podré tratarla como se merece, dijo. Los ancianos asintieron entusiasmados. Entre todos organizaron el traslado. Don Pablo trajo su carrito de compras para llevar mantas y comida. Doña Luisa prometió tejer una camita con retazos de lana que guardaba desde hacía años. Doña Rosa ya planeaba hervir un caldo de pollo nutritivo para la recuperación. Don Ramiro, aún de rodillas, levantó la vista hacia el grupo. Su voz salió ronca, casi irreconocible: yo los llevo. En mi camioneta.
Y después les ayudo a construir un refugio en mi patio. Nadie lo cuestionó. Nadie necesitaba hacerlo. El hombre que había salido esa tarde con una cuerda y un plan cruel regresaba ahora con una familia perruna y un corazón que comenzaba a sanar, mientras la camioneta, ya reparada entre todos, se ponía en marcha lentamente de regreso al barrio. Luna y Pequeño viajaban en la caja trasera, cubiertos con la manta de doña Carmen, acurrucados el uno contra el otro. Luna miró hacia la cabina, hacia la silueta de don Ramiro al volante, y ladró suavemente, un sonido breve pero cargado de significado: gratitud, perdón, esperanza. Pequeño respondió con un ladrido agudo y alegre, como si celebrara que el mundo, después de todo, podía ser amable. La noche, que había comenzado con sombras de crueldad y miedo, ahora se llenaba de una calidez inesperada. Los ancianos caminaban detrás de la camioneta, hablando entre sí con voces bajas y emocionadas, planeando el futuro de esa pequeña familia perruna que había logrado unirlos. La luna iluminaba el camino como un faro silencioso, y en el corazón de cada uno de ellos latía la certeza de que, a veces, el milagro más grande no es salvar una vida, es permitir que una vida salve la tuya. Los espectadores que seguían esta historia sentirían el pecho henchido, las lágrimas rodando sin control, el alma reconfortada por la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, la bondad puede surgir cuando menos se espera. La escena, con sus detalles sensoriales, el lamido suave de Luna, las lágrimas silenciosas de don Ramiro, el ladrido alegre de Pequeño, el crujir de los bastones en el pavimento, construía un clímax de emoción pura, donde la crueldad planeada se transformaba en compasión, y donde un grupo de ancianos recordaba al mundo que el amor, en su forma más simple y pura, siempre encuentra la manera de triunfar. Con el alba despuntando en el horizonte, tiñendo el cielo de un rosa suave y esperanzador que se filtraba entre los edificios bajos del barrio, el grupo de ancianos llevó a Luna y Pequeño a la antigua clínica de don Miguel. Era un local pequeño y polvoriento en una calle lateral, con fachada de ladrillo envejecido y un letrero descolorido que aún rezaba: Clínica Veterinaria San Francisco, en letras góticas casi borradas por el tiempo. Don Miguel lo había mantenido intacto desde su jubilación, como un museo de recuerdos, estanterías llenas de frascos de medicamentos caducados pero aún útiles, una mesa de acero oxidada en el centro, un viejo microscopio que había salvado innumerables vidas, y en las paredes, fotos amarillentas de animales rescatados que sonreían con ojos agradecidos. El olor a desinfectante viejo y madera húmeda llenaba el aire, pero para todos allí era un aroma reconfortante, de hogar y de segundas oportunidades. Don Miguel, con movimientos precisos y cariñosos, colocó a Luna sobre la mesa de examen. La perra, aunque débil, levantó la cabeza y lo miró con confianza absoluta. Él comenzó a limpiarle las heridas con agua oxigenada y antiséptico, aplicando ungüentos caseros que había preparado años atrás con hierbas de su jardín, caléndula para las infecciones, árnica para los moretones. Cada roce era acompañado de palabras suaves en español y un leve acento madrileño: tranquila, reina, esto te va a doler un poquito, pero después vas a estar como nueva. Pequeño, sentado en el suelo junto a la mesa, observaba todo con los ojos muy abiertos, moviendo la colita cada vez que su madre emitía un leve gemido. Don Miguel le ofreció un cuenco con leche tibia que había calentado en una hornilla vieja. El cachorro bebió con avidez, salpicando gotas blancas por todo el piso. Mientras tanto, doña Rosa organizaba la colecta en el barrio. Con su chal negro sobre los hombros y el bastón golpeando rítmicamente el pavimento, caminaba de casa en casa. Los vecinos, mayoritariamente personas mayores que habían vivido la revolución, los terremotos del 85, las crisis económicas y las despedidas de hijos emigrados, donaban lo poco que tenían. Una lata de atún de la despensa de don Pablo, un saco de croquetas olvidadas que doña Carmen guardaba, por si acaso, una manta raída pero limpia de doña Luisa, un cartón de huevos frescos que don José había comprado esa misma mañana en el mercado. Cada donación venía acompañada de una historia. Mi perra me salvó de la soledad cuando mi marido se fue, decía uno. Este gato me acompañó cuando mis hijos se fueron al norte y nunca volvieron, decía otro. El barrio entero parecía despertar con un propósito común, como si la historia de Luna hubiera tocado una fibra profunda en todos ellos. Luna se recuperaba rápidamente. Día tras día, su pelaje comenzaba a recuperar brillo, las costillas ya no se marcaban tanto bajo la piel, y sus ojos ámbar volvían a tener esa chispa viva que había perdido en las calles. Pequeño, revitalizado por la leche, la comida y el cariño constante, correteaba por la clínica y el patio trasero,
jugando con bolas de estambre que doña Luisa había tejido especialmente para él. Saltaba sobre las piernas de los ancianos cuando venían a visitar, lamiendo manos arrugadas y dejando huellas de felicidad en sus corazones cansados. Cada visita era una pequeña celebración. Don Pablo traía una cuerda para que Pequeño jugara a tirar, doña Carmen cantaba nanas mexicanas mientras le rascaba detrás de las orejas, don Miguel revisaba a Luna con una sonrisa satisfecha, notando cómo sus heridas cicatrizaban y su energía regresaba. Don Ramiro, transformado por completo, se convirtió en una presencia constante. Llegaba todas las mañanas con bolsas de comida para perros que compraba con su sueldo de recolector, limpiaba la clínica sin que nadie se lo pidiera, y ayudaba a don Miguel a preparar los ungüentos. Una tarde, mientras Luna descansaba en una camita improvisada y Pequeño dormía acurrucado contra su vientre, don Ramiro se sentó en una silla vieja junto a ellos. Miró a la perra fijamente y habló en voz baja, como si confesara un secreto largo tiempo guardado. Nunca pensé que un perro pudiera enseñarme tanto. Durante años creí que el mundo era solo basura y dolor, pero tú me has mostrado que incluso en la miseria hay amor. Luna levantó la cabeza, lo miró con esos ojos profundos y sabios, y apoyó suavemente el hocico en su rodilla. Fue un gesto silencioso, pero para don Ramiro fue como si el peso de décadas se hubiera evaporado. Los ancianos, viendo la transformación, decidieron ir más allá. Formaron un pequeño club de rescate animal en el barrio. Se reunían todas las tardes en la clínica, planeando cómo ayudar a otros callejeros, colocar comederos con agua limpia en las esquinas, recolectar donaciones para esterilizaciones, buscar hogares temporales para los más vulnerables. Don Ramiro, ahora el más entusiasta, construyó un refugio sencillo pero sólido en su patio trasero, un techo de lámina, paredes de madera reciclada, camas de cartón con mantas donadas. Allí, Luna y Pequeño encontraron su primer hogar verdadero. Luna dormía plácidamente cada noche con Pequeño acurrucado contra su cuerpo, su respiración tranquila resonando en el silencio del patio como una canción de cuna. Meses después, Pequeño ya era un perro joven, fuerte y juguetón, con el pelaje negro y blanco brillante y una energía que llenaba de vida el barrio entero. Luna, ahora con el cuerpo más robusto y el paso seguro, caminaba junto a don Ramiro todas las mañanas, como si nunca hubieran estado separados por la crueldad. Los vecinos sonreían al verlos pasar. El hombre que antes gruñía a los perros ahora llevaba a 2 de ellos con orgullo, uno a cada lado. El barrio floreció con pequeños gestos de solidaridad, jardines comunitarios donde antes solo había basura, bancos pintados de colores vivos, y un refugio que crecía poco a poco con la ayuda de todos. La historia de Luna y Pequeño se convirtió en leyenda entre los ancianos de España y México. En España, abuelos que habían emigrado décadas atrás la contaban a sus nietos en videollamadas, recordando sus propios perros de la infancia en pueblos perdidos. En México, abuelas la narraban en las plazas, enfatizando cómo el amor de una madre animal había despertado la bondad dormida en un corazón endurecido. Era una historia de sufrimiento transformado en salvación, de crueldad vencida por la compasión, de vejez que encuentra propósito al proteger a los más indefensos. Luna, con sus ojos sabios y su pelaje ahora reluciente, representaba a todas las madres que han sufrido en silencio, que han luchado contra el abandono y el hambre, que han dado todo por sus crías. Su final feliz era un bálsamo para corazones cansados, un recordatorio de que, incluso cuando el mundo parece cerrado a la esperanza, siempre hay una grieta por donde entra la luz. Don Ramiro, sentado en su patio una tarde tranquila, veía a Pequeño correr y jugar mientras Luna descansaba a sus pies. Sonrió, una sonrisa serena y profunda, y acarició la cabeza de la perra. Sabía que el milagro no había sido solo salvar a 2 animales, había sido salvarse a sí mismo. Y en ese gesto simple, en esa caricia callada, estaba contenida toda la belleza de la redención humana. Los espectadores que veían esta historia en un video viral sentían las lágrimas rodar sin control, el pecho henchido de una emoción pura y sanadora. La tensión que había mantenido en vilo durante horas se disipaba en una calidez infinita, dejando un mensaje eterno. En la crueldad humana siempre hay espacio para un milagro de bondad, y ese milagro, a veces, llega de la mano de los más pequeños y vulnerables del mundo. Meses después, cuando el sol de la tarde bañaba el barrio con una luz dorada y cálida que parecía bendecir cada esquina, Luna y Pequeño vivían felices en la casa humilde de don Ramiro. El patio trasero, antes un espacio de tierra seca y chatarra acumulada, ahora era un refugio acogedor, un techo de lámina pintado de azul cielo para protegerlos de las lluvias torrenciales, paredes de madera reciclada con huecos para la ventilación, y en el suelo,
camas de cartón cubiertas con mantas donadas que doña Luisa había cosido con retazos de colores vivos. Luna dormía allí cada noche, su cuerpo más robusto y su pelaje marrón reluciente bajo la luz tenue de una bombilla que don Ramiro había instalado especialmente para ellas. Pequeño, ya convertido en un perro joven y fuerte, se acurrucaba contra el vientre de su madre, respirando tranquilo, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese pequeño espacio de seguridad y amor. Don Ramiro había cambiado por completo. El hombre que antes caminaba con los hombros encorvados por el rencor y la soledad ahora salía cada mañana con una sonrisa serena en el rostro curtido. Caminaba por las calles del barrio acompañado de Luna y Pequeño, uno a cada lado, como guardianes leales. Los vecinos, que antes lo evitaban por su carácter áspero, ahora lo saludaban con cariño. «Buenos días, don Ramiro», decían, y él respondía con un gesto amable, deteniéndose a charlar, a preguntar por la salud de los nietos lejanos o por el dolor de las rodillas. Luna caminaba con paso firme y orgulloso, su cola moviéndose lentamente en señal de contento. Pequeño, en cambio, corría adelante, olfateando cada esquina, persiguiendo mariposas y regresando a saltar alrededor de su humano con una energía que llenaba de vida el aire. Gracias a la campaña comunitaria inspirada en su historia, las calles del barrio habían comenzado a transformarse. Los ancianos, unidos por el pequeño milagro que habían presenciado, organizaron jornadas de limpieza, recogían basura acumulada durante años, pintaban bancos oxidados con colores alegres, plantaban flores en macetas recicladas y colocaban comederos de agua limpia en cada esquina para los animales callejeros. Don Ramiro, ahora el más entusiasta, conducía su camioneta para llevar los desechos al vertedero, pero ya no con ira, sino con propósito. Limpiaba el territorio que antes había considerado suyo, para que fuera un lugar digno para todos, humanos y animales por igual. Los vecinos mayores, sentados en esos bancos recién pintados, contaban la historia una y otra vez, como una perra madre y su cachorro habían despertado la bondad dormida en un corazón endurecido, como un acto de crueldad planeado se había convertido en un legado de compasión. Doña Rosa y don Miguel visitaban a menudo. Llegaban con termos de café recién hecho y galletas caseras, se sentaban en el patio bajo la sombra de un árbol que don Ramiro había plantado en honor a su esposa fallecida, y compartían té, anécdotas y silencios cómodos. Doña Rosa, con su chal negro y su rosario siempre en la mano, acariciaba la cabeza de Luna mientras recordaba: «Esta perra me enseñó más sobre el perdón que cualquier sermón en la iglesia». Don Miguel, con su bata vieja de veterinario aún puesta, revisaba a los perros con una sonrisa satisfecha. «Mírenlos, fuertes y felices. Esto es lo que significa sanar». Pequeño, juguetón como siempre, corría entre ellos, robando galletas y haciendo reír a los ancianos con su entusiasmo infinito. En las noches, cuando el barrio se aquietaba y solo se escuchaban los grillos y el lejano rumor de la ciudad, don Ramiro se sentaba en una silla de madera en el patio. Luna se recostaba a sus pies, apoyando el hocico en su zapato. Pequeño se acurrucaba en su regazo, cálido y pesado. En esas horas de quietud, don Ramiro hablaba en voz baja, como si confesara secretos al cielo. «Nunca imaginé que dos perros pudieran llenar el vacío que llevaba dentro. Pensé que la vida ya no tenía nada bueno para mí, pero ustedes me devolvieron la esperanza». Luna lo miraba con esos ojos sabios y profundos, como si entendiera cada palabra, y Pequeño respondía lamiéndole la mano, un gesto simple que decía más que cualquier discurso. La historia se extendió más allá del barrio. En España, ancianos que habían emigrado décadas atrás la escuchaban en videos virales de YouTube y la contaban a sus nietos con lágrimas en los ojos, recordando a sus propios perros de la infancia en pueblos perdidos de Andalucía o Galicia. «Miren, hijos, esto es lo que significa la bondad verdadera», decían, mientras señalaban la pantalla donde aparecían Luna y Pequeño jugando en el patio. En México, abuelas reunidas en las plazas o en las cocinas humildes narraban la historia a sus familias, enfatizando cómo el amor de una madre animal había vencido la crueldad humana, cómo la vejez podía encontrar un nuevo propósito al proteger a los más vulnerables. Era una historia que tocaba fibras profundas, el dolor del abandono, la soledad de los años, la redención posible incluso en los corazones más cerrados. Luna, con su pelaje reluciente y sus ojos llenos de una sabiduría tranquila, se había convertido en un símbolo. Representaba a todas las madres que han sufrido en silencio, las que han parido en rincones oscuros, las que han luchado contra el hambre y el frío, las que han dado todo por sus crías sin pedir nada a cambio. Su final feliz era un bálsamo para corazones cansados, un recordatorio de que, incluso cuando el mundo parece cerrado a la esperanza, siempre hay espacio para un milagro. Una tarde tranquila,
don Ramiro se sentó en el patio con una taza de café en la mano. Pequeño jugaba a perseguir su propia cola, dando vueltas interminables que hacían reír al hombre. Luna se acercó lentamente, apoyó la cabeza en su rodilla y suspiró con profunda paz. Don Ramiro acarició su hocico con ternura infinita y murmuró: «Gracias por no rendirte conmigo». La perra cerró los ojos, como si aceptara esas palabras como la verdad más hermosa del mundo. El barrio florecía, jardines comunitarios donde antes solo había basura, risas de niños jugando con perros rescatados, ancianos que ahora tenían un propósito diario, una razón para levantarse cada mañana. La historia de Luna y Pequeño se había convertido en un legado vivo, un testimonio de que la compasión puede cambiarlo todo, un corazón endurecido, una calle olvidada, una vida entera, y así, en las noches claras, cuando la luna iluminaba el patio y el silencio envolvía el barrio, Luna y Pequeño dormían plácidamente, acurrucados el uno contra el otro, mientras don Ramiro los observaba desde la puerta con una sonrisa serena. Sabía que el milagro había sido mutuo, ellos lo habían salvado tanto como él los había salvado a ellos. Y en ese amor simple, sin condiciones, sin palabras grandiosas, estaba contenida la esencia más pura de la humanidad. Los espectadores que veían esta historia en plataformas de video sentían las lágrimas rodar sin control, el pecho henchido de una emoción profunda y sanadora. El suspense que los había mantenido en vilo desde el primer momento se disipaba en una calidez infinita, dejando un mensaje eterno que resonaba en el corazón de cada persona mayor de España y México. Incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay espacio para un milagro de bondad, un milagro que une generaciones, que sana heridas antiguas y que recuerda al mundo que el amor, en su forma más humilde y sincera, siempre encuentra la manera de triunfar. Fin.